Un muy afectuoso saludo. A partir de esta presentación, pues queremos ilustrar la planeación de una clase de geometría, lo que serían las operaciones básicas con matrices. El contexto con respecto al cual voy a hacer la presentación es para un curso básico de matemáticas universitarias, en concreto un curso de geometría vectorial y analítica para un curso de ingeniería. Para ello puedes tener en cuenta los momentos de una planificación curricular según Meléndez y Gómez, que tomamos como documento de referencia. Estos momentos tendremos los que aparecen aquí enunciados: el diagnóstico, propósito, selección de estrategias, herramientas y evaluación. Para el momento del diagnóstico, tener una comunicación acertada con los estudiantes, cuestionar acerca de los conceptos básicos que deben tenerse presente. En el caso de una clase con respecto a operaciones con matrices, saber qué es una matriz, cuáles son los elementos que la componen, operaciones que pueden realizarse y las propiedades de ellas. Tener entonces un conocimiento previo o un acercamiento de los estudiantes para saber con respecto a esta temática quiénes ya tienen algún acercamiento a ella, quienes empiezan desde cero. Tener claro pues que se tiene un propósito, dado que se trata de una comunidad muy específica de estudiantes que están en un proceso de formación en ingeniería, por lo cual lo que se desea es aprender todo lo que son las operaciones básicas, la mecánica de las mismas, las propiedades que tienen, toda vez que ello va a ser necesario para temas posteriores de la misma materia y para temas de materias que más adelante se van a ver. Con respecto a las estrategias, pues entonces algunas tradicionales, en otras hacemos incursión a los elementos y a las posibilidades que nos presentan las TIC, la presentación del profesor con respecto a los conceptos básicos, la ilustración mediante ejemplos y la práctica, tanto desde el punto de vista individual como grupal. Finalmente, introducir las TIC que nos permitan enfrentarnos a ejercicios más complejos y que nos permitan verificar los resultados de los ejercicios que realicemos. Entonces, en una primera etapa de esta selección de estrategias, el profesor presenta todas las nociones básicas, la terminología, todos aquellos asuntos que se necesitan como fundamento para profundizar en la materia. Luego, una ilustración mediante ejemplos de cómo se procede con las operaciones, cómo se logra poner en práctica el uso y la aplicación de las diferentes propiedades. Posteriormente, en la estrategia viene la parte de la práctica, donde tenemos en cuenta la premisa de que toda actividad desarrollada por el ser humano la aprende mediante su desarrollo, mediante ejercitarse en aquello que está aprendiendo. Como funciona para cualquier aspecto de la vida, por supuesto así funciona en la matemática. Entonces, para lograr un dominio y una habilidad en el manejo de las operaciones y de las propiedades, pues lo que corresponde es que cada estudiante, de forma individual y grupal, pues se proceda para ejercitarse en la solución de ejercicios, haciendo énfasis en que se hace promoción del trabajo en equipo, de modo que cuando varios pares, me refiero a estudiantes que están en el proceso de aprender la materia, participan entre ellos para construir el conocimiento, para lograr afianzarse, para que aquellos que tienen más habilidad, pues la fomenten mediante la ayuda de sus compañeros, porque cuando están en este deber de explicarle a los demás, o están en esa función de explicarle a los demás, pues se logra un mutuo beneficio. Primero, pues obviamente se beneficia quien está recibiendo la ayuda, pero quien le está brindando también está afianzándose más en sus conocimientos, dado que tiene que hacer ese esfuerzo por explicar aquella temática que ya domina. Luego, la introducción de las TIC está dentro de esta planeación estratégica, dado que es una forma de modernizar la práctica.
Es claro que unos años atrás no era posible contar con las herramientas con las que se tienen hoy en día disponibles, y mediante ellas pues en esencia pueden lograrse dos objetivos. Uno, la verificación de los procedimientos y de los resultados obtenidos, y lo otro, enfrentarse a temas más complejos, porque cuando hablamos en el tema concreto con respecto al cual se está proponiendo la planeación de operaciones con matrices, pues ocurre que matrices pequeñas de 4, de 6 componentes, pues pueden resolverse fácilmente de forma manual, pero hay ciertos fenómenos de la física y de la ingeniería y de la vida práctica que pueden representarse por matrices muy grandes, de 2500 componentes, por ejemplo, y en casos como ese, pues se requiere de la potencia computacional para poder enfrentarse a ese tipo de situaciones. Con respecto a ello, pues se vuelve importante, por un lado, que el estudiante conozca la rutina básica de solución, pero que también sepa la utilización de las herramientas para poder enfrentarse a aquellos ejercicios que sería demasiado dispendioso hacer manualmente. Las herramientas para el desarrollo de una clase de operaciones con matrices pues implica contar con herramientas tradicionales como con herramientas TIC. Se recurre al texto guía, un texto referente sobre la temática, la clase magistral, exposición por parte del profesor. Y con respecto al uso de las TIC, pues la utilización del software especializado, en concreto si estamos hablando de operaciones con matrices, aquellos software que permiten cálculos matemáticos pues son de mucha utilidad, como el caso del Octave o de Máxima, o también aplicaciones online como lo es el Wolfram Alpha. También se cuenta con recursos en video. Esos recursos en video pues son una forma multimedia a partir de la cual los estudiantes pueden acercarse al conocimiento sin estar en un contacto directo con el profesor, sino que se cuenta con esta diversidad de recursos, pues que es muy útil, porque una cosa pues que vale la pena aclarar a este punto. Cuando tú muestras una operación sencilla, como digamos la suma entre dos matrices, hay una diferencia enorme entre mostrarla en papel, en un libro impreso, donde pues tú simplemente ves las matrices que se están sumando y el resultado. Ya la mecánica para obtenerlo, pues realmente conviene para el estudiante y para el instructor hacerlo de una forma dinámica, es decir, mostrarle al estudiante mientras se hace el procedimiento. Entonces, en cuanto a ello, pues resulta útil, por supuesto, lo que es la práctica presencial en el aula, pero también el apoyo en video es un recurso mucho más rico que lo que podría verse a partir o limitándose a unas páginas de un texto. Termino esta presentación con respecto a la planeación de una clase de operaciones elementales con matrices, con este importante aspecto de la evaluación, que también tiene que contribuir hacia un perfeccionamiento del proceso. En ese sentido, pues entendemos la evaluación desde varios puntos de vista, pero haciendo énfasis en los dos que tengo en la presentación. La evaluación formativa, que implica una comunicación adecuada con los estudiantes, que permita identificar avances y debilidades dentro del proceso y, en consecuencia, adoptar las medidas correspondientes para lograr superar las dificultades que haya y fortalecer ese proceso de aprendizaje. Y por supuesto, pues también se tiene la evaluación sumativa, que es la que dentro de un proceso de educación formal conduce a asignar una nota al estudiante, lo cual se realiza mediante pruebas escritas y mediante talleres individuales y grupales. Muy bien, con esto termino esta exposición. Mil gracias.